Es muy importante que entendamos esto. Jesús dice, o la Escritura dice, que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Jesús sabía que había salido de Dios. Jesús sabía que a Dios iba. Y es muy importante esto porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Necesitamos saber que nosotros salimos de Dios porque fuimos conquistados, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Por la voluntad de Dios fuimos hechos hijos. Así es que Él nos ha dado en Cristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos ha dado toda la bendición necesaria para que tú y yo podamos participar de su naturaleza divina, como lo dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1. Y Él nos ha salvado, Él nos ha hecho suyos, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo, Colosenses capítulo 1. Y nos ha bendecido totalmente y tenemos la bendición en nuestras manos en el nombre de Jesús, para que todas las cosas que hagamos manifiesten la gloria y el poder de Dios. Dice que habían salido de Dios y a Dios iba. Nosotros no salimos de Dios, nacimos de la simiente corruptible que viene de Adán. Todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero gloria a Cristo que nuestra naturaleza pecaminosa fue muerta en la cruz, fue crucificada juntamente en la cruz del Calvario. En su muerte nos identificamos, pero también en su sepultura y en su resurrección, porque creemos en Jesucristo. Y esta es la obra gloriosa y maravillosa, que Él hizo morir nuestra vieja naturaleza de pecado, que nos identificaba como pecadores. Nuestra identificación era haber nacido de una naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, de una simiente corruptible. Y el resultado de tener esa naturaleza es cometer acciones pecaminosas, no al revés. Es decir, nuestros pecados, nuestras acciones no nos definen como lo que somos, sino lo que somos tiene que ver con Adán mismo. Así es que, muertos al pecado por causa que nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz con Cristo, Dios creó en nosotros una nueva naturaleza, en la justicia y santidad de la verdad, por causa de un solo hombre, Jesús. Si por causa de uno, Adán, fuimos todos constituidos pecadores, por causa de uno, Cristo, ahora somos constituidos justos. ¿Quiénes pueden aprovechar todo? ¿Para quiénes es esto? Para todos. Pero solo los que creen, los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Y eso es un regalo de Dios, es gracia de Dios, no depende de nosotros, sino de lo que Jesús hizo. Pueden experimentar, beneficiarse del poder del perdón, del poder de ser hechos hijos, del ser creyentes nacidos de nuevo. Así es que ahora somos de Cristo y Cristo viene por nosotros. Jesús era del Padre y sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Nosotros salimos de Dios porque fuimos hechos nacidos hijos por voluntad de Dios. Ahora somos de Dios. Nacimos de Dios, nacimos de la palabra de la palabra incorruptible del Señor Jesucristo. Y ahora vamos al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así es que tú y yo vamos al Padre en Cristo, porque Cristo viene por nosotros. Esto es muy importante. Jesús estaba convencido 100%. Él era hombre 100%, pero era Dios 100%. Nosotros somos hombres 100%, pero nuestro espíritu es 100% Cristo. Nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad es 100% Cristo. Porque Cristo lo creó en nosotros. Efesios 4:24. Romanos 8, 15 y 16. Gálatas 4, 6. El espíritu que hizo morar Dios en nuestros corazones, el espíritu de Cristo, ahora mora en nosotros. Así es que, aunque nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos aún, somos 100% hombres. Ahora nuestro espíritu es 100% Dios. Así es que podíamos entender que Jesucristo, estamos en una posición similar a la de Cristo, porque Cristo era 100% hombre, porque tenía cuerpo físicamente, era 100% hombre, pero era 100% Dios.
Aunque Jesucristo nunca pecó, nunca conoció pecado, ni hizo pecado, ni se halló en el pecado, nosotros hacíamos pecado, cometimos pecado, éramos pecado, pero fuimos redimidos de todas estas cosas y fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Bien, 5. Perdón. Y entonces, 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? No, perdón, le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás mañana. Esta expresión se usa mucho entre los padres y los hijos, entre los adultos y los menores, quizá entre los maestros y los alumnos. Hay muchas cosas que los padres, los tutores, los adultos, los maestros enseñan a los pequeños, a sus hijos, los padres a sus hijos. Pero los hijos lo aprenden, pero no lo entienden quizá. Pero el día de mañana, cuando ellos crezcan, lo entenderán. En el proceso del tiempo, lo entenderán. Quizá no lo entienden hoy, pero mañana lo entenderán. Así es que aquel que aprende sabiduría, quizá no pueda entender toda la virtud de la sabiduría que está recibiendo, pero mañana le será útil. Así nuestro crecimiento es un proceso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que recibir. No querramos entender al 100% todas las cosas, definitivamente, que necesitamos entender correctamente para creer correctamente. Pero cuando escudriñamos la palabra, meditamos la palabra, leemos la palabra, no necesariamente entendemos el 100% de las cosas. Si leemos un capítulo, 2, 3, 4, 5 capítulos diarios, si leemos un salmo, 2, 3, 4, 5 salmos diarios, un proverbio diario, etc. No necesariamente todas las cosas que leemos las entendemos, pero el Señor nos va hablando y el Espíritu de Dios nos va revelando. Y mañana, cuando perseveramos en la palabra, cuando permanecemos en la palabra estará instruyéndonos en justicia, enseñándonos, redarguyéndonos o corrigiéndonos si fuere necesario. Respondió Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Si hablamos de los pies es algo de lo más, digamos, deshonroso posible en el cuerpo humano. Nosotros podemos saludar a las personas, tomarnos de las manos, quizá podemos agarrar la cabeza de alguien más, quizá podemos abrazar, quizá podemos hacer muchas cosas en relación con, hablando positivamente en relación con las partes de nuestro cuerpo, pero los pies, quizá en prioridad podríamos hablar que es lo que menos quisiéramos que alguien nos agarrara, nos tocara, porque quizá es lo más, podríamos decir, lo más deshonroso de nuestro cuerpo. Pero los pies tienen que ver con el caminar. Los pies tienen que ver con nuestro camino, con nuestro andar, con lo que hacemos. Y en aquella época ellos no tenían el tipo de calzado que tenemos nosotros, así es que ellos tenían mucho contacto con la tierra, con el polvo. Si nosotros hoy en día tenemos calles pavimentadas, banquetas de concreto, etcétera, etcétera, y si tú salieras en sandalias, definitivamente que al final del día te darías cuenta que tus pies estarían sucios, muy sucios, a diferencia que si tú usas zapato cerrado. Entonces imagínate en aquel tiempo que no había concreto, no había calles de pavimento, pero había mucho polvo y ellos andaban en sandalias. Así es que sus pies estaban completamente llenos de tierra, pero la tierra, el polvo, significa la humanidad, significa lo más, digamos que lo más vil, significa las acciones. Y dice Jesús, dice Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, tú no puedes estar junto conmigo. Y no le estaba hablando Jesús de la salvación, sino le estaba hablando Jesús de participar con Cristo.
Una cosa es que seamos salvos, que nazcamos de nuevo por la fe de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y otra cosa es que una vez siendo salvos, caminemos junto con Cristo. Es decir, seamos guiados por el Espíritu, por la palabra. Eso es caminar junto, teniendo parte con Jesús, pudiendo vivir la vida abundante de Cristo a la manera de Dios, en lo mejor de Dios. Así es que podemos ser salvos y vivir en todo de lo que Cristo ya nos redimió, en pobreza, en esclavitud, en enfermedad, en escasez, en rechazo, en vergüenza. Ese es un creyente que puede nacer de nuevo por la fe, pero malinterpretando la palabra, pero siendo incrédulo, pero impidiendo que la palabra esté en su vida, no tiene parte con Cristo en este mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, se irá y estará con Cristo por una eternidad, pero al menos en este mundo no tendrá parte con Cristo, si no permite que sus pies sean lavados. Ahora aquí estamos hablando simbólicamente. Dice Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dije: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabes lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, soy el Señor y el maestro. He lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y mire, les voy a leer otra versión. Dice, comparando las otras versiones, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavar vuestros pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también deberéis lavaros los pies. Y muchos piensan o hablan acerca de esta experiencia hablan acerca de esta experiencia de la acción física de lavarse los pies los unos a los otros. Y a veces hacen campamentos y hay una actividad de lavarse los pies, o algunas actividades interesantes en las organizaciones, en las reuniones, en las congregaciones, y se lavan los pies los unos a los otros. Pero eso es algo físico y no estamos hablando en contra de eso. Pero prácticamente estamos hablando del significado de lo que Cristo Jesús vino a decir. Y lavarse los pies tiene que ver con algo extraordinario, porque Jesús usó agua para lavar los pies. Y el agua es símbolo de la palabra. Símbolo de la palabra. Y Jesús dijo: todo el cuerpo está limpio, menos los pies. Y los pies tienen que ver con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad manifestada, con nuestras acciones, con nuestro caminar en este mundo. Así es que tú y yo fuimos lavados de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo, no solo en nuestra vida, pero en nuestra mente también, en nuestras conciencias, porque dice la Escritura en Hebreos, que tú y yo, en Hebreos 9, que nuestras conciencias fueron lavadas por la sangre de Cristo de obras muertas. Así es que no se trata de traer a memoria nuestros pecados ni sentir nuestras culpas, porque Cristo Jesús nos libró de toda condenación. Una de las acciones de su obra terminada, completa y perfecta es hacernos libres de la condenación y de la culpa. Cuando las personas sufren tristeza, depresión, angustia, miedo, es porque hay condenación y culpa en sus vidas, porque no han abrazado total y completamente la obra terminada, completa y perfecta de Jesús respecto a el perdón de todos nuestros pecados. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos dice que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que
el agua tiene que ver con la palabra. Así es que la palabra de Cristo nos limpia. Y el mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, no lo vamos a leer, dice, ustedes ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, por la palabra que os he hablado. Pero cuando el Señor Jesús habla acerca de lavar los pies y que Él mismo lo hizo, Él es la palabra, Él es la palabra. Cuando el Señor Jesús dice que lava los pies de Jesús y luego los enjuaga o los enjuga o los seca con una toalla. Esa palabra en el griego tiene que ver con libertad. Tiene que ver con libertad. Así es que la palabra del Señor limpia nuestro caminar. La palabra del Señor limpia nuestra manera de pensar. Si un error pueden cometer los cristianos en su vida como creyentes es seguir la incredulidad, seguir sistemas de pensamientos que van contrarios a la palabra, seguir sistemas de pensamientos religiosos que malinterpretan la palabra o que no entienden correctamente la palabra. Abrir sus oídos a toda comezón de oír como si fuéramos místicos, como si fuéramos esotéricos, como si tuviéramos comezón de conocer cosas extrañas. Pero Dios sabe que en Cristo somos perfectamente justificados. Y lo importante de esto es que tú y yo necesitamos saberlo, pero necesitamos entender que si no ponemos nuestros ojos en Jesús, en su palabra, para ser renovados y transformados, entonces vamos a ser conformados a este mundo. Y entonces Dios sabe que sabe, y así fue su diseño glorioso, de que tú y yo podamos aspirar a vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, y no en un sistema de pensamientos de este mundo que está a la mano, hacia donde puedas voltear, puedes agarrar y tomar de la incredulidad, de lo que es contrario a la palabra del Señor, para no poder vivir en la vida abundante de Cristo, para no poder vivir a la manera de Dios, en lo mejor de Dios. Así es que la palabra limpia nuestra manera de pensar. ¿Por qué la palabra tiene que limpiar? Porque continuamente estamos viendo, oyendo. Y no estoy hablando de que categóricamente abramos nuestros ojos como si fuéramos personas de alto criterio y abramos nuestros oídos a todo y querramos ver de todo y oír de todo. No, no permitamos que nuestros corazones sean contaminados por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que hablamos. Y mira, vamos a terminar con esto. Efesios, dice la escritura en Efesios, vamos a ir 5:26. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 5:26. Dice, bueno, el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla en sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que espiritualmente hablando, tú y yo somos perfectamente justificados, totalmente perdonados, profundamente amados, altamente favorecidos en nuestro espíritu, pero no en nuestra alma y en nuestro cuerpo hasta que Cristo venga por nosotros. Así es que Dios diseñó en su voluntad, en su amor, porque Él nos ama, es un Padre amoroso, que con su palabra de justicia, de gracia, recuerda, su palabra no es para condenar, su palabra es para salvar, para instruirte en justicia, para enseñarte vida y vida abundante que es en Cristo. Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Así es que cuando nosotros entendemos que la palabra limpia, renueva y limpia para apartarnos para el Señor en esta vida. Si un creyente quiere vivir en santidad, no tiene que pensar en qué cosas tiene que hacer para apartarse. A veces, si el hombre quiere
cerrar sus ojos a cualquier otra mujer para solo tener ojos para su esposa. Si los hijos solteros quieren cerrar sus ojos a las mujeres o las mujeres a los hombres para servir al Señor. Si las mujeres hacer lo propio o si los creyentes quieren cerrar sus ojos y sus oídos y su corazón a las vanidades de este mundo para servir al Señor y lo quieren hacer en sus fuerzas, nunca lo van a lograr. Nunca lo van a lograr. Pero el cambio sin esfuerzo, es decir, para que un hombre sea fiel a su esposa, para que una mujer sea fiel a su esposo, para que los hijos sean hijos obedientes, para que los padres sean bendición para sus hijos, para que los empleados sean bendición para sus empresas, para que los patrones sean bendición para sus empleados, para que seamos personas de una sociedad y que seamos útiles en la sociedad y bendición para nuestra sociedad, para nuestros vecinos. No podemos intentar hacer las cosas porque vamos a fallar. Más bien tenemos que permitir que la palabra de Dios, que limpia nuestro caminar, que limpia nuestras mentes para renovarnos, que la palabra de Dios nos transforme sin esfuerzo, para entonces tener éxito, porque el resultado de la transformación de la palabra es éxito en Cristo. El resultado de nuestras obras es fracaso. Podemos intentarle y muchos pueden tener éxito en determinada manera, pero la mayoría de ellos que intenten hacerlo en sus fuerzas no podrán tener el éxito pleno y puro y perfecto, porque no lo podemos hacer como hombres. Pero si permitimos que la palabra nos limpie continuamente de todo sistema de pensamiento, de toda incredulidad, de toda falsa filosofía y hueca sutileza. Pero recuerda, no puede la palabra limpiarnos si no ponemos la palabra en nuestros ojos, si no la escudriñamos, si no meditamos en ella, si no perseveramos en ella. Entonces, si la palabra lo hace, vamos a poder experimentar la bendición de la palabra y entonces vamos a poder caminar, servir al Señor como resultado, no como propósito, sino caminar en su propósito, no en el nuestro. Y poder hacer como Jesús hizo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que si queremos apartarnos para el Señor, si queremos ser exitosos, si queremos vivir la vida abundante de Cristo, permitamos que la palabra actúe en nosotros de una manera continua, limpiándonos, renovándonos, transformándonos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia. Gracias, Señor, porque también podemos hablar entre nosotros palabra de vida. Por eso es importante, mi hermano, que te asocies con personas que participan de la misma fe, para que a través de la palabra de los que participan de la misma fe que tú, también utilizando la palabra del Señor, tu vida pueda ser también limpiada, tu vida pueda ser enseñada, instruida. Por eso el limpiarnos los pies los unos a los otros no tiene que ver particularmente, aunque sí tiene que ver con someternos a los unos a los otros, ser humildes los unos a los otros, es decir, ayudarnos los unos a los otros, pero tiene más efecto cuando nos hablamos la palabra los unos a los otros, y esa palabra de Dios limpia, renueva, transforma nuestras vidas a través de la palabra de Cristo, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia, Señor, y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén.